Y luego solo estuvieron nada, muy poco tiempo. Pero bueno, por lo menos se lleva la información. Sí, la información y todo está muy bien. Bueno, estamos aquí con Paloma López, diputada de Izquierda Unida del Parlamento Europeo, del grupo de la izquierda nórdica, y bueno, que es además el grupo promotor de esta y patrocinador de esta jornada. Entonces, aquí quería hacerle una serie de preguntas. Vamos a ver, voy a empezar por unos bloques. Uno es el Parlamento Europeo. Bueno, en primer lugar, pues ¿qué le parece cómo ha discurrido esta jornada? ¿Se le ha parecido pues interesante pues las ponencias que se han abordado? Y bueno, y si esto, además de aclarar jurídicamente la cuestión del Sáhara Occidental, pues sí cree que es un instrumento útil para visibilizar el conflicto saharaui. Sí, no, la verdad es que las jornadas han sido tremendamente interesantes. Las ponencias, de una calidad extraordinaria. Y muy importante además porque es verdad que del Sáhara tendemos a hablar siempre en términos políticos. Y es verdad, porque es un conflicto político y por tanto toca. Pero desde que salió la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los temas del acuerdo pesquero, las últimas, con relación al tema de la pesca, etcétera, es verdad que la dimensión jurídica ha tomado una importancia, una relevancia que anteriormente es posible que no tuviera. Y la verdad es que, junto con la acción política, que no hay que abandonarla, pero es verdad que el respeto al derecho internacional, es verdad que el respeto a todas las normas internacionales existentes, esa faceta jurídica, yo creo que le hace, si somos capaces de utilizar bien los instrumentos, de coordinarlos y de ponerlos al servicio precisamente de ese objetivo último, que es el que está reconocido en las resoluciones de Naciones Unidas, que es el derecho a la autodeterminación, pues efectivamente yo creo que será un camino y un avance importante. En ese sentido, las jornadas de hoy para mí han sido tremendamente interesantes. Me llevo un montón de datos, me llevo un montón de información en la que yo creo que podemos ser capaces de darle una perspectiva y una dimensión pues un poco distinta, o un poco en paralelo o compensatoria de lo que son las intervenciones más políticas, las intervenciones de otro tipo, con lo cual me ha parecido fenomenal y insisto, las ponencias de una calidad y de una profundidad en el conocimiento extraordinario. Bien, no sé qué es un factor complementario importante a lo que sería la acción política y parlamentaria, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Muy bien. Bueno, próximamente se va a votar en el Parlamento Europeo el acuerdo de pesca y pues quería preguntar así cómo ve usted pues la posición de los grupos políticos que componen la Eurocámara y las posibilidades que pueda tener este acuerdo pues de salir adelante o no. Bien. Hombre, yo sinceramente creo que el acuerdo va a salir adelante. Hemos visto ya, se ha producido la primera votación en la Comisión de Pesca y ahí es verdad que por un margen estrecho, pero al final la Comisión votó favorablemente al acuerdo. Es verdad que las abstenciones fueron considerables y eso deja de cara al Pleno pues una cierta expectativa, vamos a decirlo. No quiero yo decir que no se vaya a aprobar, pero posiblemente no se apruebe con tanto margen como en otras ocasiones hemos visto que se han ido aprobando pues, resoluciones de derechos humanos, otras resoluciones que hacían referencia al Sáhara Occidental, que lamentablemente pues la derecha de la Cámara, fundamentalmente la derecha, pero también ahí hay un componente nacional importante, porque Francia no es tanto si hay un espectro ideológico, ¿no? Sino que hay una posición más de país, o España, incluso lamentablemente no podemos contar con la posición del Grupo Socialista apoyando esto, porque no está en las mismas posiciones en las que estamos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que los grupos en este sentido, por ejemplo el grupo nuestro, el GUE, está claramente posicionado en contra de que no se respete
dos elementos fundamentales del acuerdo, que es el consentimiento y el reconocimiento de que el Sáhara Occidental no corresponde a Marruecos, ¿no? Que es lo que determina la sentencia. En esta línea también está el grupo de los verdes y también hay una parte del grupo socialista que también está en esta situación y un pequeño porcentaje también de los liberales. Vamos a ver, porque luego las composiciones en el Parlamento la suerte que tenemos es que no hay voto obligatorio, sino que el voto es un voto individual, es un voto básicamente de conciencia. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que apelar individualmente a cada uno de los diputados a que conozcan bien el conflicto y que sepan que están votando un acuerdo que puede ser, si al final se vuelve a plantear en términos jurídicos una reclamación, puede ser un acuerdo ilegal, y ellos tienen que conocer que están votando una situación que corresponde a una ilegalidad jurídica. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que estamos haciendo de aquí a enero, que supuestamente será cuando se vote este acuerdo en el pleno del Parlamento. En cualquier caso, y también hilando con la pregunta que me hacías anteriormente, todo esto tiene un efecto de visibilización de todo el conflicto saharaui muy importante, porque es verdad que hay muchos diputados, especialmente los que son del país del este, que no tienen un conocimiento del conflicto y cuál es y a qué obedece, ¿no? Y entonces, en ese sentido, poder hablar con ellos, explicarles cuál es la situación, esto hace que se visibilice los elementos que hay y, por tanto, bueno, pues realmente se vayan ganando adeptos, iba a decir, para la causa, pero me ha gustado mucho la expresión de la profesora Eugenia de ser objetivo, ¿no? Y de atender a la verdad. Y este es un poco lo que vamos a tratar de hacer, claro. Bueno, recientemente su grupo ha denunciado a la eurodiputada Patricia Lalonde por conflicto de intereses. Sí, los verdes en este caso han sido los verdes. Nos hemos repartido. Entonces, ¿me podía explicar cuál es el motivo? Sí, nos hemos repartido un poco porque nosotros hemos estado más trabajando en los temas del intergrupo y ellos han estado trabajando más en el conflicto de intereses. Pero vamos, están coordinadas las acciones y, por tanto, hay una posición común. Bueno, el motivo es porque la LOND, que es la ponente del informe de la Comisión, del acuerdo de la Comisión sobre el acuerdo comercial en la Comisión de INTA, resulta que nos hemos enterado hace poco tiempo que trabaja para una fundación marroquí, ¿no? Pro-marroquí. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente alguien que está haciendo un informe donde una de las partes afectadas es precisamente Marruecos, o interesada es Marruecos, pues hombre, no sabemos si hay dinero por medio, o sea, si cobra un salario, si hay algún tipo de tal. Pero lo que sí entendemos es que hay una situación, por lo menos aparente, de conflicto de intereses. No parece que si hay una situación entre dos, para nosotros, estados, como es Sáhara Occidental, aunque esté ocupado, y Marruecos, y tú trabajas para una de las partes para determinar cuál es la parte que corresponde, pues no parece realmente que haya ningún tipo de objetividad ni ningún tipo de situación que no plantee que pueda haber ese conflicto de intereses. Es lo que hemos planteado, se lo ha planteado al presidente del Parlamento, al señor Tajani, en un comunicado. Y lo que hemos hecho luego también es ver dentro del intergrupo, pues porque ella pidió en el entorno de hace un año, pidió entrar en el intergrupo y no sabemos si ha sido precisamente con el objetivo de intentar compensar, ¿no? De cara al informe, si salía, como ha salido públicamente, que forma parte de esta Fundación Pro-Marroquí, y tratar de compensar diciendo también estoy en el intergrupo del Sáhara Occidental, ¿no? Parece que ahí hay una maniobra de fondo para intentar cerrar un círculo que es difícil de poder cerrar. En cualquier caso, lo comentábamos también esta mañana, yo creo que es importante que determinemos si efectivamente hay un conflicto de intereses, porque eso puede determinar el resultado final de la votación, pero lo que es importante sobre todo es que no nos desviemos. Lo verdaderamente importante es el acuerdo y el incumplimiento de la sentencia, y sobre todo por el mandato, porque hay un mandato clarísimo de negociación que dice que se tiene que respetar también los derechos humanos, etcétera, cosa que desde luego en Marruecos no sucede, como ya hay múltiples resoluciones internacionales o el propio Comité para la Tortura de Naciones Unidas, que ha manifestado reiteradamente el incumplimiento
de los derechos humanos por parte de Marruecos, ¿no? Nosotros venimos ratificando y manifestando que la Unión Europea no puede firmar ningún acuerdo comercial con un país que incumple las normas mínimas de respeto a los derechos humanos, que además está recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión, donde precisamente uno de sus valores fundamentales es el respeto a los derechos humanos. ¿Hasta qué punto estos lobbies tienen capacidad de presión en el Parlamento Europeo? Mucha. Marruecos tiene una capacidad de presión extraordinaria. Tienen allí, destinado un montón de gente, pues hablando todos los días con diputados, llamando a la puerta de la comisión, manteniendo reuniones con diferentes actores, con diferentes agentes. Ellos hacen una función de lobby. Bueno, lo comentábamos incluso hoy en las jornadas, ¿no? En algo como era la valoración del porcentaje de cadmio que se tiene que estaba pendiente de aprobación, cuando la propia Comisión Europea, porque les afecta a las rocas, los fosfatos, a las rocas de fosfato, la Comisión estaba planteando rebajar el cadmio en un porcentaje de 20 miligramos por kilo, y el propio Marruecos estaba presionando para subir el porcentaje a 80 miligramos por kilo, lo cual es una absoluta locura, ¿no? Entonces quiero decirte que el grado de presión llega hasta esos elementos. Comentábamos que incluso la propia empresa estatal OCP, que es la que gestiona los recursos de los fosfatos, que exporta además un 32% de las exportaciones son a la Unión Europea, se quejaba de que cuando se ha hecho el cálculo por parte de la Unión Europea no se ha tenido el consentimiento de los afectados. Pero curiosamente ahora que se pide el consentimiento para el tema de la pesca con el tema del Sáhara, ahora ellos no están de acuerdo con el consentimiento. O sea, el nivel de grado del cinismo es, no sé si decir cinismo, a lo mejor es otro término, pero es increíble, ¿no? Pues como les da lo mismo, utilizan cualquier sistema, cualquier mecanismo para hacer presión y para meter presión, defendiendo siempre que son sus intereses económicos por encima de cualquier otra cosa. Sí, porque da la impresión de que en el tema del Sáhara no hay posibilidad de argumentar ni jurídicamente ni políticamente eso. Parece que la respuesta es el no por el no. Y da igual que el pueblo saharaui tenga la razón jurídica, moral o política, y da prácticamente lo mismo. Es una cuestión monotemática y como un frontón. Sí, igual. Así es. Sí, así es, da lo mismo que tengan la razón y claro, el problema que tiene pues que es una zona rica en recursos y ahí, lógicamente, y Marruecos lo que no quiere es desprenderse precisamente de esa zona que es rica en recursos. El tema es que además luego dicen, esto va a revertir, dice la propia Comisión Europea, es que el acuerdo va a revertir en beneficio de la población saharaui. No es cierto. Ya hemos constatado que esto es radicalmente falso, porque ahora mismo la población saharaui que está en los territorios ocupados sufre elementos de discriminación en el acceso al empleo, discriminación en el acceso a la sanidad, discriminación en materia educativa, discriminación en aspectos sociales, absolutamente todo. Si verdaderamente se pretendiera beneficiar a la población saharaui que se beneficiara de sus recursos, no tendrían estos elementos de discriminación y no tendrían estos elementos verdaderamente problemáticos de acceso a cualquier tipo de servicio y de relación laboral, ¿no? Y en cambio vemos que no sucede. Ahí quien únicamente está recibiendo los beneficios, aparte del gobierno marroquí, de las empresas públicas marroquíes, en las que curiosamente una parte importante también del accionariado dependen de la monarquía, de la parte de los recursos, observamos que quien se está llevando ahí los recursos y los beneficios son los colonos marroquíes, que se les está llevando precisamente a la zona para distorsionar verdaderamente la situación de la población saharaui. Bien, vamos a ver, hace unos días han votado por unanimidad los 28 estados lo que sería la validación de este acuerdo de pesca. Hay una cosa, una expresión que realmente no entiendo. Posiblemente yo tampoco. Que no entiendo. Cuando dice la Comisión que no es competencia de la Unión Europea prejuzgar el resultado final de las negociaciones, y no se entiende muy bien, porque
porque con el acuerdo de pesca, siendo un territorio que está pendiente de descolonización y de tener un nuevo estatus jurídico, si no se entiende que no se respete el estado jurídico actual, Claro. porque ¿cómo puedes entender que no debes de prejuzgar y no acatar el estatus jurídico actual? Claro. Pues es que hay una trampa en el mandato negociador que manda el Consejo a la Comisión. Hay una trampa que es lo que llamamos la trampa de la temporalidad. El mandato hace una referencia, hay una parte del mandato hace una referencia a los derechos humanos y luego hay una parte de referencia al tema de la autodeterminación del Sáhara. ¿Qué es lo que dice? Dice que reconoce que se tiene que hacer la celebración, la celebración hace referencia, tiene que no interfiere. Espera un segundo, porque lo tengo aquí, te digo exactamente cómo es el. Ay, un segundino, porque son de esas cosas que llevo como de forma permanente. Es que no se entiende Sí, dice. el tema de prejuzgar. Claro, dice la posición de la Unión Europea es que es posible ampliar los acuerdos bilaterales con Marruecos al Sáhara Occidental bajo determinadas condiciones. A esto se refiere al tema arancelario, ¿no? Que sabemos que no va a funcionar porque no va a ir en beneficio de la población. Dice, no obstante, se entiende que toda disposición será solo provisional, que es la parte que argumentan, mientras sigo estando pendiente la resolución del conflicto en el contexto de Naciones Unidas y de conformidad con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. Entonces, claro, ellos lo que hacen es un ingeniería política, ¿no? O jurídica. Dicen, bueno, nosotros reconocemos que hay un proceso abierto que está en Naciones Unidas y nosotros no somos parte de ese proceso. Por tanto, nosotros firmamos un acuerdo de carácter provisional hasta que se resuelva. Pero de facto, lo que está haciendo la Unión Europea es una injerencia clarísima en el proceso de. Exactamente, porque está beneficiando a una de las partes. Las partes, más allá del estatuto jurídico actual que tenga. Efectivamente. Efectivamente. Claro. Entonces, cuando dice que no quieren prejuzgar, en la práctica están prejuzgando. Claro. No, nosotros de hecho yo cuando fui a la cuarta comisión de descolonización en Naciones Unidas, mi intervención fue en esa dirección, y es que la Unión Europea está haciendo un claro proceso de injerencia en el proceso de descolonización, y esto no se puede negar, es lo que está de manifiesto evidentemente en todo lo que se está haciendo. De todas maneras, el lenguaje de la comisión siempre es un poquito así. Un poquito así. Bueno, arte de la diplomacia, ¿no? Eso debe ser. Sí. Bien. La Unión Europea presentó algún tipo de propuesta que beneficiase al pueblo saharaui en su conjunto. Lo que presentan es precisamente en su conjunto, es decir, sí. Está claro pues que el acuerdo es con Marruecos y en todo caso quien pudiese beneficiar de alguna manera son aquellos saharauis pues que estarían alineados con la monarquía marroquí. Sí. Pero siendo un territorio que todavía está a su estatus sin definir, todos aquellos que no se identifiquen con este alineamiento no tienen. Claro, La Unión Europea, cuando dice que la población local, tiene para estos que no están alineados con la monarquía marroquí, ¿tiene algún tipo de propuesta para que se beneficien de eso? Sí, las propuestas que hacen es que lógicamente el acuerdo va a facilitar los aranceles. Van a bajar el tema arancelario, por tanto el beneficio de la venta de los productos con menores aranceles, etcétera, va a beneficiar al conjunto de la población. Pero esto es una falsedad, o sea, es una absoluta. Pueden hacer lo que quieran. De hecho, muchas veces cuando nosotros argumentamos que esto no va a beneficiar a la población saharaui, no marroquí saharaui, sino a la población saharaui, lo que nos dicen es, bueno, pues entonces nada, que no haya acuerdo y entonces no hay bajada de aranceles. Y nosotros contraargumentamos, pues que no lo haya. Si los aranceles le va a perjudicar a Marruecos, pero no va a tener ningún beneficio. Si el que está interesado, evidentemente, en los temas arancelarios es Marruecos.
claro, porque va a tener una posibilidad de una parte de un territorio que no es suya, poder comercializar con ello en unas condiciones distintas. Pero evidentemente no va a tener ningún beneficio sobre la población saharaui. Nosotros esto lo hemos estado diciendo, vamos, por activa y por pasiva. De hecho, esta amenaza que dice, pues entonces no, que no hay acuerdo y entonces será peor. No, peor no va a ser. Peor no va a ser. Si el beneficio lo obtiene solamente la población, efectivamente los colonos marroquíes que están en el territorio o, como bien dices, los saharauis marroquíes o afines a la monarquía marroquí, y por tanto evidentemente no hay ningún tipo de beneficio, lo estamos viendo, no hay ningún tipo de beneficio para la población saharaui. Y vamos a imaginar, no en el acuerdo de pesca, porque pues que hay saharauis pues que se quieren beneficiar de ese acuerdo y no están dentro del marco del territorio controlado por Marruecos, es decir, que están fuera del... ¿Qué acceso tienen estos beneficios? Ninguno, porque claro, no, ninguno. Un señor pues que en Tifariti monta una huerta, ¿qué posibilidad tiene? Nada, ninguna. Es lo mismo, es que es la misma situación, porque tú lo que tienes que hacer es firmar un acuerdo, evidentemente, con quien es el representante legítimo de la zona, que en este caso es el Frente Polisario. Yo, muchas veces, que se produce en Galicia, que se produce en Andalucía, en Canarias, ¿no? Pues las flotas pesqueras dicen, es que si no se firma el acuerdo con Marruecos, tenemos un problema. ¿A ti qué más te da si tú eres un armador? ¿Qué más te da firmar el acuerdo con Marruecos o con el Frente Polisario? ¿Dónde está la diferencia? Si tú lo que quieres es la firma de un acuerdo para poder realizar tu actividad, ¿no? Entonces, ¿qué más te da quién sea el interlocutor con el que tú estás firmando el acuerdo? Tú puedes firmar el acuerdo perfectamente con el Frente Polisario e ir a pescar en las mismas condiciones. Si el acuerdo no tiene por qué empeorar porque tú lo firmes con el Frente Polisario en vez de firmarlo con Marruecos, lo que estamos hablando es de los beneficios de la explotación de esos recursos a quien le corresponde, evidentemente, ese beneficio, ¿no? Que es a la población saharaui. Lo demás es procedimental. No digo que no sea importante, pero evidentemente a ti debería darte lo mismo cuando vas a explotar recursos, con quién firmas el acuerdo, si lo firmas con el Frente Polisario o lo firmas con el gobierno de Marruecos. Debería darte igual, porque tú realmente lo que estás haciendo es la explotación de unos recursos en una zona. Lo que no da igual es quién se beneficia, evidentemente, de esto. Y en los territorios libres, puede estar equivocada, pero en los territorios libres no hay ahora mismo una situación de decir, es que vamos a negociar con los territorios libres cómo les afecta la parte del acuerdo. Tendrán ahí el ajuste de aranceles, pero tampoco van a tener una posición beneficiosa en absoluto, ¿no? Lo que es doblemente, claro, digamos, inmoral. Claro. Porque se incluye el Sáhara Occidental, claro, pero al final lo que se acepta o lo que realmente funciona, claro, es el muro militar. El muro militar. Ese es el tema. Ese es el tema. Sí, porque tampoco se pueden desplazar saharauis libremente de una zona a otra para poder beneficiarse. ¿O tiene contemplado la Unión Europea un mecanismo? No. Lo primero que tendría que tener contemplado es que tirar un muro más, es un muro de vergüenza, 2.500 kilómetros, en los que hay que recordar que hay 7 millones de minas antipersonales, o personales. Claro, entonces, claro, es que es una situación en la zona más minada de ahora mismo, creo que de todo el planeta, porque no ha sufrido ningún proceso de retirada, cosa que además de minas, cosa que además es complicado, porque claro, no hay que olvidar que es un desierto, aunque sea un desierto de piedra, pero es un desierto y se mueve, y no resulta fácil. Y están separadas, claro, están separadas las familias, están separados los amigos, está separada la población por ese muro que no posibilita, y luego además las dificultades que tienes, porque yo, por ejemplo, he intentado ir a los territorios ocupados a ver cuál es la situación que se produce y a mí no me han dejado entrar, y como a mí, a otros cientos de personas, miles de personas que intentan ir a ver en directo qué es lo que está pasando en Marruecos, no lo posibilita. No tienes nada que ocultar, ¿no? Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no nos dejas entrar? Para que podamos hacer una valoración objetiva en base a la realidad que veamos, ¿no? Y no hay posibilidades. Y luego tampoco se contribuye porque por parte del Gobierno de España
por también poner las cosas un poco en su sitio, porque por ejemplo se han estado explotando las minas de fosfato de Bucra, los trabajadores de las minas de fosfato han pedido sus pensiones al gobierno de España como les corresponde, y el gobierno de España no se las ha reconocido, y son trabajadores con documentación española que han trabajado en las minas de fosfato de Bucra y no se les reconoce que tengan derecho a la pensión. Entonces ya tenemos casos claros de lo que está sucediendo. No nos pueden venir ahora a contarnos nuevamente que, bueno, es que se van a beneficiar porque los aranceles van a ser beneficiosos. Que se lo beneficiará a Marruecos. No sé qué le va a beneficiar a la población saharaui, esté donde esté. La cuestión jurídica está clara. Lo que no se entiende muy bien es que pues muchos eurodiputados y políticos de la Unión Europea, bueno, pues que prácticamente dan lecciones de europeísmo a todo el mundo, Sí. y siempre pues se jactan de que la Unión Europea pues es, digamos, pues un territorio, una comunidad donde impera el Estado de Derecho. ¿Cómo pueden permitir tener una relación con un Estado, ¿no?, que en la práctica está destruyendo tus propios valores y tu propio sistema? Sí. Sí, bueno, pues porque, pues mira, que sucede algo curioso, por ejemplo, es con el único país con el que tienen establecido el acuerdo preferente de vecindad. No lo tienen firmado ni siquiera con Israel. Quiero decir, por tanto, ¿qué es lo que juega Marruecos en este sentido? Bueno, siempre que hablo de Marruecos me refiero al gobierno de Marruecos, claro. La población de Marruecos sufre las mismas, bueno, no son las mismas, pero vamos, problemas muy parecidos pueden sufrir, ¿no?, en un régimen que no se le puede tachar desde luego ni democracia, ni siquiera imperfecta, no se le puede tachar de una democracia. Pero bueno, esto, independientemente de esto, Marruecos juega al ser la policía de la frontera en el norte de África, en el sur de Europa. ¿Qué hace Marruecos? Juega permanente con abro la frontera, cierro la frontera, dejo pasar inmigración, amenazo con que yo controlo a los yihadistas, hago paso de droga, cierro y abro y cierro, y entonces juega en el sentido de decir yo soy quien mantiene la estabilidad de la zona, y si tú no quieres que la zona se desestabilice, pues entonces tienes que apoyar todos los elementos precisamente que llevan a esa estabilidad, ¿no? Y entonces juega lamentablemente con estos elementos. Yo no pienso que Marruecos sea precisamente quien da la estabilidad a la zona. Yo creo que alguien que te chantajea permanentemente no es precisamente quien te proporciona la estabilidad. La estabilidad es que tú descolonices, mantengas un equilibrio de otro tipo, el Frente Polisario, el pueblo saharaui tenga su territorio, se pueda trabajar en esa dirección, y si luego Marruecos tú tienes que llegar, si yo no niego que haya que llegar a acuerdos con Marruecos para determinadas situaciones, oye, si hay que darle dinero para que democratice la justicia, encantados que se le dé, hay que darles dinero para hacer no sé qué, bien, pero bajo los parámetros del respeto a los derechos humanos, del respeto jurídico, del respeto a los valores, y desde luego no a la permanencia del chantaje permanente que hace Marruecos con la Unión Europea. No, es que digo si realmente si esto se ha puesto en el tapete. Mire, que sí, nosotros lo ponemos. Usted está poniendo entre paréntesis pues, todos los valores que ustedes pues continuamente están propagando. Sí, pero lamentablemente, cuando la Unión Europea, y me duele decir esto, porque yo creo que hay valores de la Unión Europea que son positivos, y me duele decirlo, pero la Unión Europea, lamentablemente, cuando los intereses comerciales están encima de la mesa, no ve nada más, porque tenemos la misma situación de incumplimiento de resoluciones permanentemente. En el caso de Gaza, en el caso de Palestina, con el caso de Israel, se incumplen las resoluciones y también se mira para otro lado. Y tenemos resoluciones de distinta naturaleza. Tú puedes estar de acuerdo con un conflicto o no estar de acuerdo con un conflicto, pero si tú tienes resoluciones de Naciones Unidas, están para cumplirlas, y tú no puedes mirar para otro lado y hacerte parte, ¿no? Y lamentablemente vemos con demasiada frecuencia como la Unión Europea pues no mira o no cumple con los criterios básicos. Tenemos un problema de fondo en la Unión, y es que de un tiempo a esta parte sus preocupaciones son fundamentalmente de carácter financiero, de carácter comercial, en esta línea, y ha abandonado
con demasiada frecuencia todo el tema vinculado a los derechos humanos y ha vinculado también el bienestar de la población, incluso de la propia ciudadanía de la Unión Europea, aplicando unas políticas antisociales, obligando a los Estados a aplicar políticas antisociales exclusivamente por entrar en una competencia, yo creo que errónea. El problema está en que no encuentra, la Unión Europea en este momento no encuentra cuál es su posición en el escenario internacional, ¿no? Debilitada por todos los frentes, y en vez de convertirse en lo que tendría que ser la muestra de lo que es un modelo social, de lo que es el modelo por excelencia, que el modelo social europeo, donde los derechos humanos, las personas, los derechos sociales estuvieran encima de todas las cosas, ha entrado en una competencia desmedida con Estados Unidos, con China, si me apuras, en elementos de carácter financiero, sin darse cuenta de que el valor de la Unión Europea no está ahí. Está en la exportación precisamente del bienestar y de las personas. Y eso es lo que tendría que estar exportando la Unión Europea como valor. Y lamentablemente lo que ha hecho es contagiarse al revés. Bueno, pero desde mi punto de vista, claro. Bueno, después se quejan de que si aumentan pues partidos antieuropeístas. Claro, evidentemente. Creo que con esa dinámica que está relatando, pues en la práctica lo que se está es alimentando la desafección. Claro. Así es lo que está sucediendo, por eso aumenta la desafección, y además hay un discurso que es muy fácil, los discursos simples de la extrema derecha, donde culpabilizas permanentemente al otro, no culpabilizas al sistema, culpabilizas al que es más débil que tú, al que sufre las peores condiciones que tú. Eso es un discurso que cala con mucha facilidad, es un discurso de consumo rápido, ¿no? Y eso verdaderamente es un problema, porque además pone en competencia siempre a los más débiles, a los más vulnerables, sin darte cuenta que el problema no está ahí, el problema está en quién toma las decisiones, quién influye y qué es lo que está pasando. Es que tenemos un asalto a la democracia por parte de grandes multinacionales, ¿no? Que son las que toman las decisiones en su beneficio propio y no en beneficio, lógicamente, de la ciudadanía ni de la sociedad. Y por eso uno de los planteamientos y una de las valoraciones que tendríamos que hacer en la Unión Europea realmente de calado, de fondo, es qué modelo democrático es en el que estamos construyendo y en el que debemos trabajar. Y tenemos, ahora mismo hay un asalto radical, pues eso de las multinacionales, del neoliberalismo a la democracia, en el sentido más literal del término. Lo vemos de forma permanente. También es verdad que en el tema del Sáhara nos permite denunciarles en el sentido de que sepan que están yendo a un territorio ocupado, que están cometiendo una irregularidad y que pueden ser denunciadas en cualquier momento. Y bueno, y esto a alguna empresa sí le está afectando. Alguna empresa ha dicho, voy a ser precavido y de momento no me voy a instalar allí hasta no ver qué es lo que sucede. Pero bueno, es un entramado, es un complejo, y sobre todo tenemos un problema pues porque este análisis, que no es que lo haga yo, es que es un análisis que está realizado sobre las dudas de hacia dónde caminamos hacia el futuro. Lamentablemente el único consenso que hay en la Unión Europea ahora mismo es que no hay consenso el cuál es la salida, cuál es la medida, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Sí, la verdad, porque es sorprendente que mantengas relaciones con un Estado que te obliga a abdicar de tu propio de tu propia organización política y jurídica. Sí. Es una cosa. Ahora voy a hacer una pregunta respecto a la izquierda. Bien. Espero que no. No, yo tengo por costumbre decir siempre lo que los diputados pienso. de Syriza van a votar en contra. Sí. ¿Y qué pasa con el gobierno de Grecia de Syriza? Pues mira, pasa que ni era tan bueno antes ni es tan malo ahora. Es que esta tendencia que tenemos últimamente a sobredimensionar todo, ¿no? Y a mí me preocupa mucho de la política. Últimamente gusta mucho esto de la política del ruido, ¿no? Entonces, grandes eslóganes, mucho medio de comunicación llamativo, y hemos perdido, y lo digo por la izquierda fundamentalmente, hemos perdido posiblemente, nuestros mensajes son más complicados, requieren más elaboración, no se solucionan en 140 caracteres o los que sean, ya que ya no me acuerdo ni cuántos son. En fin, quiero decir que los mensajes son más complejos. Entonces, tú no puedes llegar
y Syriza, que era la esperanza de la izquierda y tal, encumbrarla hasta los cielos, ¿no? Para cuando tomas contacto con la realidad, darte cuenta de que las capacidades que tienes de gestión, de las capacidades que tienes de actuación, pues están bastante limitadas por el contexto y por el marco internacional en el que te mueves. Tienes dos opciones: o tomar una posición radical y marcharte, o quedarte y tener que, bueno, pues lidiar, por decirlo de alguna forma, con determinados elementos. Claro, pues Syriza tenía un problema, Grecia tenía un problema en salirse del euro. No es la situación del Reino Unido, es zona euro, hay otra serie de componentes, y esto hubiese implicado un periodo de sufrimiento, y hay que decirlo también, de la población. ¿La población estaba dispuesta a llevarlo adelante? Posiblemente sí, ese fue el voto del no, ¿no? Y a lo mejor pues lo que no fue tan valiente fue el propio gobierno de Syriza a la hora de desarrollar ese mandato que en un referéndum le había dado la población. Yo eso es lo que le puedo criticar a Syriza. Es decir, tú has hecho un referéndum, tienes el aval de tu población, pues sé más valiente. Yo le puedo criticar eso, pero no le puedo criticar el ser la esperanza y ahora ser el demonio. No, ni antes era la esperanza, ni ahora es el demonio. Hace lo que puede, lamentablemente, y luego ha habido un error por parte de Varoufakis, y cuando la negociación de los memorándum, Varoufakis, que es un profundo europeísta, es que la gente puede pensar que es que Varoufakis no cree en Europa. No es verdad, Varoufakis es un profundo europeísta y dice hay que buscar otros alternativos, otras salidas. Varoufakis no se pensaba que le iban a bloquear su propuesta, que es una propuesta europeísta, pero claro, en ese momento se necesitaba disciplinar a un país para que no hubiera una situación de contagio con los países del entorno. Entonces, hacer una valoración simplista, que tenemos una cierta tendencia a hacerlo, de que es que ha dejado colgado a su electorado, ha dejado no sé qué, pues hombre, a mí me parece lo que decía, que ni una cosa ni la otra. Yo me refería al tema del Sáhara. Porque... con el tema del Sáhara, bueno, ya me he ido yo a tal. Sí. No, yo creo que con el tema del Sáhara Syriza no tiene ninguna... Vamos, allí por ejemplo nosotros que tenemos a los diputados de Syriza en el grupo, están con nosotros, no tienen ninguna posición que yo sepa. Pero el gobierno ha votado a favor del acuerdo, por ejemplo. Sí, bueno, y Suecia también, y estaba a punto de reconocer al Sáhara como territorio independiente. Es que, claro, quiero decirte... Bueno, primero tendríamos que ver cuál es la posición. Es que los votos en el Consejo se mueven tienen su propia vida, porque por ejemplo, pues hombre, Suecia estuvo en un tris de hacer un reconocimiento del Frente Polisario del Sáhara en el último minuto y curiosamente los diputados suecos son unos gran aliados nuestros con el tema del Sáhara. En cambio luego los gobiernos pues tienen una dinámica dentro del Consejo muy complicada a la hora de posicionarse, de dar unas batallas en un sitio, dar otras batallas en otro, pero bueno, realmente, no, pero ahora que lo dices les voy a preguntar, o sea, que te quiero decir que no me había dado yo cuenta también. Sí, claro, que tienes razón, efectivamente. Les voy a preguntar qué ha pasado, tienes razón. O sea, que en este sentido, sí. O sea, me había ido por toda parte de... Esto es que esto me sensible con el tema de Grecia. No, pero porque... Claro, no, pero tienes razón, sé porque... perfectamente que los diputados... Claro, están perfectamente alineados. Van a votar en contra, pero el gobierno... Sí, tienes razón. No, a Suecia le pasa igual, que a Suecia le pasa igual. Luego les amenazaron con que nos vamos a dejar que hagáis no sé qué, y entonces un pasito atrás, claro. Entonces, claro, pues esas son las presiones y lo que hablábamos, ¿no? Pues me gustaría saber si... Lo de Syriza lo voy a preguntar, ya te lo diré, Roberto, no tengas ninguna duda que cuando pregunte, porque lo de Suecia sí tengo claro por qué fue, pero lo de Syriza no. Así que lo voy a preguntar. ¿Cómo se decía por lo de IKEA o fue? Bueno, ahí hay una parte, claro, de carácter económico. Tiene esos elementos. No solamente. Tiene que ver, presiones pero no. Francesas, presiones de todo tipo, claro. Presiones de todo pueden ser tipo. españoles también. Sí, pero bueno, ahí lamentablemente muchas veces se intercambian cromos de diferente naturaleza. Ya. Bueno, usted me pregunta, ¿tiene su partido algún tipo de relación con algún partido, entre comillas, de izquierda marroquí? Tenemos relación con, si yo fuera capaz de acordarme de los nombres alguna vez en mi vida,
sería una persona feliz. Con vía democrática, ¿no? Sí, con vía democrática tenemos una cierta relación, pero hasta ahí. Hasta ahí que yo también sepa, o sea, Pero tampoco... con el Partido del Progreso o el socialismo no. No te puedo decir, yo creo que no. Yo creo, vamos, por lo menos en el marco de Europa. No te puedo decir porque tampoco no te creas. Yo llevo el tema del Sáhara, pero es verdad que tampoco trabajo mucho el tema de relaciones internacionales dentro del partido. Y nosotros allí en Europa sí hemos mantenido algún tipo de reunión que nos han pedido con vía democrática, pero no te podría decir realmente cuál es el marco de relaciones con los partidos de Izquierda Unida con los partidos de izquierda marroquí. Ahora mismo no Porque podría el PSOE contestarte. tiene una relación bastante fluida con la Unión Socialista de Fuerzas Populares. Ya. Yo sobre esto claro. veo sinceramente una cierta contradicción, porque no veo que esos partidos sean homologables, homologables con partidos de izquierda europea. Sí. No me parecen homologables en el sentido de que tienen una vocación anexionista, Sí. de no reconocer las resoluciones de las Naciones Unidas, no tienen ningún tipo de posición crítica hacia un sistema monárquico casi feudal. Sí. Entonces no le veo homologación, por eso te lo... Posiblemente no, pero tampoco soy capaz de darte una contestación concreta. Yo creo que no, porque a mí no me suena reuniones que hemos tenido.